Bendecido es el Todopoderoso en esta hora, grande, majestuoso y maravilloso es Él, que por su poderosísima misericordia nos permite en esta hora poder oír su palabra revelada. Gracias al Eterno por su infinita misericordia para todos nosotros, los seres humanos, que le fallamos, pero que Él en su amor y misericordia nos tiene extendido el cetro para que solamente nosotros lo recibamos y entremos en su poderosísimo reino a participar de sus grandezas y de sus majestuosidades maravillosas para todos nosotros. En esta hora saludo a toda la amable audiencia y amados en el Señor en todos los 4 continentes de la tierra, que mi Señor les permitirá oír estas palabras para nuestra edificación en el nombre poderosísimo del Eterno. Continuamos con el estudio acerca del jinete del caballo negro, parte 11 hoy, Judas y las 30 piezas de plata, para culminar este punto y poder entrar en el otro. Como referencia escritural para Revelación 6:6, tengo Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mí salario, 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: échalo al tesorero. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesorero. Glorificado es el Eterno en esta hora. Qué grande y majestuoso es Él. Yo solo soy un siervo, un canal por medio del cual Él está conduciendo sus palabras. Un tiempo estuve enseñando la palabra a un grupo que se habían independizado de muchas congregaciones, pero tenían el pensamiento de que no necesitaban pastores, no necesitaban a nadie, que dependían solo del Señor. Y un día tomé la palabra, la leí, me retiré y les dije: dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe. Y todos se miraban del uno al otro. Volví al púlpito
y les dije, el Señor no ha eliminado el vaso de barro, el conducto, el canal, el ministerio dados por Él, por medio del cual nos habla. Espero y creo que aprendieron la lección, porque hoy en día también siguen escuchando estas palabras poderosas a través de este servidor. Honra, gloria y alabanza para mi eterno Salvador. Entramos pues en el nombre del Señor a este tema tan complejo acerca de este negocio de Judas, donde ya el Señor nos ha venido trayendo unas enseñanzas confirmándonos el error y el horror de esta transacción económica tan diabólica, contraria a todo el precio que maneja el Señor Todopoderoso. Este capítulo de Zacarías 11 tiene unas profundidades proféticas increíbles. Los insto en el nombre del Señor que se lean todo ese capítulo y de rodillas le pidan mucha revelación y entendimiento al Señor, porque Él es el que da sabiduría en abundancia. A quien se baja, se humilla y reconoce que es necesitado. Y el Señor está allí, atendiéndolo, para darle conocimiento y entendimiento. Bendito el Todopoderoso. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo al tesorero. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesorero. Por mucho tiempo busqué la base de por qué Judas fue nombrado tesorero, manejar la bolsa entre los 12 discípulos. Y no encontraba respuesta. Y aquí la encontré. El Señor me la mostró. Aquí está la profecía también de ese tesorero. Uno dice, pero el Señor tuvo a otros apóstoles más inteligentes que manejaban economía, los que cobraban los tributos públicos, sabían de letras y de números, pero ninguno de ellos fue nombrado, sino que fue Judas. Pero porque en Judas estaba la profecía del Salmo 109 y estaba la profecía de ese tesorero que iba a recibir las 30 piezas de plata. El contexto de esta profecía nos lleva
a Éxodo 21, voy a leer el verso 28 al 32. Dice así la Sagrada Escritura: si un buey acorneare hombre o mujer y de resultas muriere, el buey será apedreado y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue hecho requerimiento y no lo hubiere guardado, y matare hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Haya acorneado hijo o haya acorneado hija, conforme a este juicio se hará con él. Verso 32. Si el buey acorneare siervo o sierva, pagará 30 siclos de plata su señor, y el buey será apedreado. Parece una historia de un orden normal acerca de un caso en la vida diaria de un señor que tiene siervos y que tiene bueyes y que se le presentan esta clase de problemas. Pero la Sagrada Escritura no muestra historias pasadas, proféticas, como historietas para recrearnos. No, señor. Lo que quedó registrado en los manuscritos encontrados, que fueron escritos a mano, escritos sagrados que quedaron encontrados y se recopilaron y es nuestra base en el día de hoy, es porque tiene una grande profundidad en el Altísimo de misterio que solo puede ser revelado por Él. Y Él lo da a quienes nos sentamos a la mesa. Todo esto tiene una tipología y muestra cómo desde el principio el ser humano se volvió siervo del enemigo. Por eso habla que si el dueño supiere el asunto desde ayer y antes de ayer, está mostrando el pasado, el presente y el futuro. Entonces, sí, todo este pasaje de Éxodo sobre la ley del siervo, el dueño y el buey, y acorneare. Entonces,
en esto del dueño, del siervo, está representando tipológicamente al enemigo. Que compró todo este asunto con engaño, pero le era importantísimo pagar un precio. Y para que el plagio de la obra del maligno fuera completa, tenían que ocurrir muchas cosas, completarse, no en el Señor, sino en su maldad. En el verso 32 dice, si el buey acorneare siervo o sierva, pagará 30 siclos de plata su señor, y el buey será apedreado. O sea, morirá el buey. Aquí vemos a Judas como un buey que sirve para trabajar, para arar, que estuvo en la línea del servicio del maestro, pero que acorneó. Por eso el Señor fue apreciado con el precio de un esclavo acorneado por un buey. Eso de acornear tiene simbolismo y representación. Después ya el Señor, como aquí el Señor nos está dando bases para los fundamentos, las columnas, y mirar cómo es que vamos a levantar la construcción. Después el Señor nos traerá enseñanzas explícitas para continuar contextualizando estos pasajes en profundidad, que solo por el Espíritu los podemos entender. Para yo traerle estas palabras, también me tocó doblar rodilla y buscar la presencia del Señor hasta que me abriera el sentido para entenderle. E igualmente así será con todos nosotros en el mundo. Por eso, Zacarías la referencia de Zacarías 11 nos lleva a ese punto del buey acorneador que acorneó un siervo, y el buey debía morir apedreado. Eso de apedreado en sentido espiritual es con espada, con palabra, no con cualquier palabra, sino con la palabra, la espada del Espíritu del Eterno, con que matará al impío. Bueno, gloria al Señor en todas las enseñanzas que el Señor nos ha venido trayendo apartes sobre todo aquello. O sea, amados, que el Señor, aquella transacción hecha por Judas, ni siquiera se negoció como un siervo normal, sino que se negoció más bajo todavía, por el precio de un siervo acorneado por un buey, y su dueño tenía que pagar las 30 piezas de plata en rescate por aquella herida del buey acorneador.
Por eso en esa palabra acorneador donde el Señor habla con mucho dolor, como traíamos sobre el amigo, sobre el que se sienta a la mesa, con mucho dolor de todo aquel que negocia, que lo negocia a él por un precio de un siervo acorneado. No olvidemos, así como el Señor es todopoderoso, es el alfa, es la omega, es el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, es la ofrenda, es el altar, es el sacerdote que presenta la ofrenda, es el juez, es el abogado, también es siervo, también es el siervo, porque en calidad de siervo es que lavó los pies a los discípulos y anduvo en este mundo sirviendo al ser humano como siervo, dándonos un tremendo ejemplo a todos nosotros y todos aquellos que se dicen ser poderosísimos en las Escrituras y que lo quieren controlar todo. La línea que el Señor nos dejó es la línea de siervos, para que nosotros anduviésemos en esa misma línea, caminándole al Señor y sirviéndole a los demás. Cuando al Señor le ponen ese letrero en la cruz, Rey de los judíos, en unas letras allí, no lo estaban haciendo de corazón, lo estaban haciendo en mofa, lo estaban haciendo en burla, porque para ellos mismos el Señor era menos que nada, porque el precio pagado fue de un siervo comprado, que fue acorneado. Tremendísimo esto, amados. Por eso en Génesis 9:5, ojo a esto, que es tremendo. Génesis 9:5 dice, ciertamente demandaré la sangre, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Oiga, la sangre de vuestras vidas. Y especifica, de mano de todo animal. La demandaré. Y de mano del hombre. De mano del varón. De mano del varón su hermano. Demandaré la vida del hombre. Esto fue un negocio de sangre, no solamente fue de dinero. Se negoció la sangre. Génesis 9:5, ciertamente demandaré la sangre, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, amados, el Señor no salta su palabra. El Señor es firme en lo que Él dice y lo cumple al pie de la letra, y lo que el mundo está viviendo en este mismo instante, su tribulación, su lucha, su aflicción, su prueba, sus pérdidas de seres queridos, sus guerras donde están matando y muriendo niños, como en los tiempos de Hitler, donde murieron 6 millones de judíos, entre ellos niños también sacrificados. Es fruto
de todos estos negocios malignos. Porque el Señor sigue demandando la sangre del ser humano, al punto que Judas fue rebajado al nivel de un animal que acorneó a un siervo, vendiéndolo. Era el mismo enemigo en él, queriendo pagar el precio del rescate para cumplir su obra. Porque a través de todos los tiempos con el ser humano le sirvió, le fructificó y dijo: con este va a pasar igual, va a pasar lo mismo. Por eso, amados, es importante estos puntos. ¿Qué es redención? Acción y efecto de redimir. Similar, liberación, salvación y exención. Redención, nombre femenino. ¿Qué redención? Que Jesucristo hizo del género humano por medio de su pasión y muerte, derramamiento de sangre y resurrección. ¿Qué es redimir? Verbo transitivo, rescatar o sacar de esclavitud el cautivo mediante precio. Eso es redimir. Verbo transitivo, rescatar o sacar de esclavitud el cautivo mediante precio. Usado también como pronominal. Similar, rescatar, librar, liberar y libertar. Verbo transitivo, comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. ¿Qué quiere decir la palabra redimir? Recuperar la propiedad de un bien que se había vendido o perdido. Dejar libre una cosa hipotecada, empeñada, afianzada o sujeta a otro gravamen. Dícese indistintamente del que cancela su derecho o del que consigue la liberación. Uso se emplea también como pronominal. El ser humano, como siervo, fue comprado y es comprado por el enemigo con dinero, mostrando una falsa redención. Por eso es que, ¿por qué no se negoció con otra cosa, otro elemento? Fue con plata, 30 piezas de plata, porque plata representa tipológicamente redención. Aquí en este caso de Judas, una redención falsa porque la compró con dinero. Precio de dinero. Y dijo él, también a este lo compro igual que a todo el mundo. Por eso le dice él a aquellos ancianos torcidos y desviados que solamente estaban siendo guiados por el mismo enemigo: ¿qué me daréis y yo se los entrego? Y ellos pesaron, como está la profecía. El texto dice que, como Jeremías dice, pero Jeremías no dice sobre esta profecía, es la profecía. Y ahí los escritores, no sé qué pasó con ellos, como que se equivocaron, pero la profecía está llevándonos es a Zacarías. ¿Qué me daréis? Y ellos pesaron 30 piezas de plata. Eso viene desde la antigüedad. Y le dieron al tesorero
las 30 piezas, Judas el tesorero. Por eso en Mateo 27, Mateo 27 del 1 al 10 lo voy a leer. Miren, amados. Y venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se partió y se fue y se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Aquí está el punto sobre Jeremías. Lo dijo fue el profeta Zacarías. Lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En Zacarías, el Señor dice: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario. Si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: échalo al tesorero. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesorero. Todo esto tuvo su cumplimiento en Judas. Tesorero recibe las 30 piezas de plata, luego se da cuenta que la embarró total, pero ya no había redención para él. Toma las 30 piezas de plata y ¿a dónde las tira? Las lleva al templo y las tira en el templo. Ahí está, en el templo. Ahora, estos otros personajes, príncipes, ancianos, sacerdotes, no les importó nada el reconocimiento de Judas, que la había embarrado. Y dijo: allá usted, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es lo que da la expresión: ¿qué se nos da a nosotros? Allá tú, viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, ahí está, la plata arrojada en el templo. Dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Ellos mismos sabían que era precio de sangre. Por eso Génesis 9:5: ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. O sea, todo el mundo entró en un juzgamiento por el Altísimo, en una demanda por el derramamiento del sangre, y nadie se quedó por fuera. Los que en este instante están juzgando al uno y están juzgando al otro, midiéndolo con su espada y mofándose del error del otro, también está en el mismo cuento. Todos entramos en el mismo negocio. Pero no nos quedamos así, porque el Señor pagó otro rescate muy diferente a ese. Muy diferente. El Señor pagó nuestro precio como siervos, sí lo pagó correctamente. Él se sacrificó por todos nosotros, los siervos del mundo, seres humanos que fuimos comprados por el enemigo. Él nos compró. El enemigo dijo: a este lo compro igual. A este pago el precio del rescate y por eso es con plata. Como esa, tipificando esa redención.
La plata es tipología de la redención, sí. Pero la redención del Señor es pagada con precio de sangre. Él sí pagó el rescate correcto. Esa es la salvación del Todopoderoso para el ser humano. Rescatarnos de la esclavitud de aquel dueño que se daba cuenta y que se da cuenta desde ayer y antes de ayer que su siervo, que su buey es acorneador, sabía todo este montaje del enemigo, porque es lo de él. Por eso es que un pasaje en Isaías dice, será quitada la presa al valiente. Cierto, sí, la presa será quitada al valiente. Pero la presa quitada al valiente es con rescate, con precio de sangre. Por eso nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Nos redimió, rescatándonos, liberándonos, salvándonos, eximiéndonos de toda culpa por su pasión, muerte, derramamiento de sangre y resurrección, donde recibió el garrotazo en la cabeza del enemigo y lo aplastó. Gloria y honra al Todopoderoso. El número 30 tiene hay muchos pasajes que hablan del 30. Como 30 años era la edad mayor en un judío. Ahí en la misma profecía de Zacarías, nos está haciendo referencia en un mes, dice en verso 8, e hice matar 3 pastores en un mes. Mi alma se angustió por ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Eso tiene una profundidad increíble de tiempos. Si 1000 años en el ser humano son un día en el Señor, 3 años, 3000 años en el Señor son 3 días. El mes, que son 30 días, ¿cuánto suma? En el reloj del eterno. Esta profecía habla desde el principio hasta el fin, lo que el Señor ha hecho en su extraña obra, que nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos. O sea, que el 30 en el ser humano no tiene fin, porque el ser humano se seguirá vendiendo hasta el final y todo aquello. Pero en el eterno sí, que nos redime de toda maldición generacional. Es una maldición que su fin es en el eterno. Si no acudimos a él, aquella maldición de compra y todo aquello seguirá hasta el fin de nuestros días y de nuestras generaciones. Por eso es que, amados, en todo el mundo, los que están en guerra, por dinero, por negocio, esa no es la forma de ser redimidos. El que pagó nuestra redención, el que nos compró, el que nos recuperó como propiedad de un bien que se había vendido o perdido, el que nos dejó libres, porque estábamos hipotecados, empeñados, afianzados o sujetos a otro gravamen. Se dice indistintamente del que cancela su derecho o del que consigue la liberación, uso que se emplea también como pronominal. Amados, el ser humano estaba empeñado, vendido, secuestrado, atado, amarrado y comprado por precio como siervos por el enemigo, y lo quiso hacer también con el Señor Jesucristo, pero se le fue el negocio para otro lado. En otro término, esa compra de las 30 piezas de plata representa desde el principio hasta el fin el negocio del ser humano como siervo.
que lo quiso hacer con el Señor Jesucristo. Y por eso la profecía dice: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: échalo al tesorero. Hermoso precio con que me han apreciado. No es que estuviera contento, sino estaba hablando con unas palabras despectivas. Hermoso precio, Zacarías, mira, hermoso precio con que me apreciaron estos. Hice y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesorero. Gloria y honra y magnificencia para el Señor Todopoderoso. La redención es en el Señor por su sacrificio. El enemigo lo quiso comprar, lo compró, pero, amados, se le fue su visualización para otro lado, porque este siervo, como cordero inmolado, se levantó. Alabanzas al Señor, sellando la compra, la nueva compra de su pueblo, de sus siervos, y redimiéndose a sí mismo también como ser humano. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, ya saben que el 30, como dice allá en Zacarías, un mes, 30 días. En el reloj de nosotros, 30 días. En el reloj de Dios, en el reloj del Eterno, ¿cuántos años? Bendito su poderoso nombre. Amados, hay mucho más que hablar. Como les he dicho, el Señor nos está dando cimientos y columnas. Después nos irá ayudando a levantar la construcción, definiéndonos bien todos estos pasajes, punto por punto, porque tenemos que continuar. El Señor tiene una meta con este servidor y tengo que seguirla cumpliendo en su nombre. Entonces, nos veremos en la próxima enseñanza revelada del Señor. 6 libras de cebada por un denario. Lo que nos falte del denario aquí, pues lo que el Señor nos quiera traer en complemento, lo haremos en el nombre del Señor. Por eso es que Judas, como ser humano, lo que pasa con muchos, acaban de cometer algún asesinato, una masacre, y después se afligen y se entristecen. Así lo hizo Judas como ser humano, pero fue muerto. El buey fue apedreado, murió. Por eso es que el Señor dice que Él matará al impío con la espada de su boca. Alabanzas al Señor. Entonces, amados, terminamos en el nombre del Señor. Léete muy bien el arrepentimiento de Judas, cómo toma la plata, la tira en el templo, luego los vendedores, los que pagaron el precio, la toman y dicen: esto no lo podemos echar aquí porque es precio de sangre. Ellos mismos lo entendieron que era un precio de sangre, porque se vendió sangre inocente. Y se tenía que cumplir lo de Génesis 9:5. Pero ya todos los tesoros de los templos están contaminados. Ya. Contaminados. Por eso es que el Señor dice que Él no habita en templos hechos de mano de piedra, ni de oro, ni de nada de eso. Él no habita ahí, porque eso está contaminado con precio de sangre, con una falsa redención. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo les he traído esta palabra, amados. Reflexionemos
y sometámonos al Eterno, a su sacrificio, a su compra, porque Él sí nos compró con algo verdadero, por eso somos de Él y para Él. Somos ahora siervos de la justicia, no siervos de la injusticia, no siervos de la corrupción. Somos siervos de la incorrupción que es en Cristo Jesús. Glorificado su nombre poderoso. Podía seguir, amados, pero hay que terminar en el nombre del Señor para continuar después. Bendiciones para mis amados. Mi hermana Sandra Contreras, hermana Marjo Vargas, Guerrero de Diz, Jimmy Diofrío, César Guzmán, Iglesia Tierra Deseable y todos los amados que han visto y oído este video, y compartámoslo. Si usted eres un ministerio, tiene grupo, tiene gente, tienes que compartir, no ser egoísta, no edificarse usted solo, porque se las verá con Dios y lo hace. La cosa es seria. Esta palabra es seria. Todos fuimos comprados con dinero y hasta el día de hoy se sigue comprando con dinero las almas. Por eso cuando uno por allá le quiso comprar a los apóstoles en los dones que tenía y el Señor a través de Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Aleluya. Bendiciones del Altísimo, amados, con el corazón y con mucha autoridad de parte del Señor. Les he traído esta palabra. Dios les guarde siempre, orando los unos por los otros. Necesitamos cada uno las oraciones de todos. Bendecidos todos en el mundo. Que el Señor nos siga ayudando y sigamos conquistando nuestras victorias en el nombre poderoso del Señor. Y cierro con el texto Génesis 9:5, lo vuelvo a leer. Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Bendiciones del Altísimo. Dios les guarde a todos. Nos veremos en 6 libras de cebada por un denario. Dios les guarde.